compañero en la Gnosis, el hermano Daniel Reyes. Vamos a pedirle que nos diga unas palabras antes de empezar para que así establezcamos muy bien el audio, el sonido. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, ¿qué tal Ramón? Aquí pues incorporándonos también nuevamente con ustedes para poder compartir un poquito de todo ese saber ancestral que de alguna forma nos eh, permite la gnosis poder pues de alguna manera aprender, ¿no? Te agradecemos por la invitación y pues aquí estamos listos para hablar sobre un tema interesante. Sí, sí, realmente, a pesar de la distancia, ¿no? Ya sabemos que tú estás en Guadalajara y nosotros por acá en Houston, Texas, en los Estados Unidos, pero aún así la sabiduría gnóstica es tan poderosa, Daniel, que nos une, ¿no? A la vez que en otras ocasiones con otros hermanos de otros países también hemos hecho algunos trabajos y esto es algo que lo une a uno cada vez más, que sale del alma, compartir temas tan interesantes como el de esta noche, que se hablará de la última cena, y misterios maravillosos relacionados con su autor, ¿no? Con Leonardo da Vinci. A ver, hemos estado repasando la información que vamos a compartir esta noche y es realmente admirable, ¿no? Todo lo que en estos días se ignora de esta obra, ¿no, Daniel? Y que en realidad lo más triste es que los seres humanos han perdido o hemos perdido el interés realmente por estas cosas maravillosas. Así que te doy la bienvenida nuevamente y damos la bienvenida a todos nuestros amigos en Facebook y les pedimos que se queden ahí toda la hora y que compartan sus comentarios, sus preguntas y al final de la exposición del hermano Daniel Reyes, entonces podríamos, como no, entablar un diálogo con él para que responda las preguntas que puedan surgir. Como introducción a este tema tan interesante, podemos empezar cuestionándonos a nosotros mismos de estas maneras. Para poder conocer cuáles eran las creencias esotéricas de Leonardo da Vinci, tenemos que entrar en contexto realmente y conocer que su obra cumbre, La Última Cena, estuvo a punto de ser destruida. Todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial ha sido la más devastadora del siglo XX. Cobró la vida de más de 70 millones de personas, pero lo que desconocíamos es que puso en grave riesgo el patrimonio cultural y artístico de toda la humanidad. Durante los constantes bombardeos a las ciudades en la que los enemigos se habían posicionado, fueron liberadas decenas de bombas que destruyeron los recintos arquitectónicos y el acervo que albergaban en los distintos países de Europa. Es interesante saber que los soldados alemanes tenían la orden de Hitler de llevarse consigo todos los objetos artísticos, entre ellos esculturas, pinturas, murales, campanas, libros y cualquier pieza de valor que pudiera ser saqueada fácilmente. Adolfo Hitler tenía una codicia insaciable para los objetos de arte que estaba reuniendo para su museo en la ciudad de Linz. Entre las obras más deseadas por Hitler se encontraban los trabajos de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Van Dyck y Johannes Vermeer. Afortunadamente, su museo nunca pudo ser concluido, la guerra terminó con la rendición de Alemania y sus aliados, pero ante el gran saqueo alemán, un grupo de especialistas de diferentes nacionalidades y amantes del arte, que se hicieron llamar los hombres de monumentos, se dieron a la tarea de recobrar, a como diera lugar, los tesoros robados en Europa por el vandalismo nazi, para fortuna de todos. Para conocer más hablaremos habremos de hacernos algunas preguntas. ¿Qué pasó con todas las obras de arte que saquearon los nazis? ¿Cuál fue la obra de Leonardo que estuvo a punto de perderse para siempre? ¿Qué secretos guarda realmente esa pintura? ¿Cuáles eran las creencias, sobre todo, de Da Vinci? ¿Cómo pudo fundamentar toda su sabiduría? ¿En qué? Para contestar a esta y a otras interrogantes que pudieran surgir, tenemos aquí, como ya dije, al hermano Daniel Reyes, periodista, investigador y misionero gnóstico, y pues nos compartirá este tema, ¿no? Que obviamente despejará todas estas inquietudes que tenemos de Leonardo da Vinci y su obra.
Daniel. Sí, 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 gracias. Pues sí, aquí estamos. Te agradecemos mucho la invitación y pues como bien dices, Leonardo da Vinci es uno de los personajes quizá más importantes, pues yo me atrevería a decir de todos los tiempos realmente. Fíjate que Bill Gates pagó más de 30 millones de dólares tan solo por el cuaderno de notas de Leonardo da Vinci. ¿Te imaginas? O sea, realmente es algo bastante, una gran cantidad de dinero por, por un simple cuaderno de notas, ¿verdad? Sí, mucho dinero. Sí, sí, bastante, así es. Pues fíjate, Ramón, que como todos sabemos, Leonardo es prácticamente, es un ícono, definitivamente. Es el genio por antonomasia, ¿verdad? Decir Leonardo es, eh, Leonardo da Vinci es, pues es sinónimo pues de arte, de sabiduría, de conocimiento. Fue una persona con un profundo amor por la sabiduría, ¿verdad? Incluso, pues muchos investigadores así lo dicen, estuvo adelantada a su tiempo. Fue un genio en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues se enfocó en prácticamente en todas las ramas del saber, ¿verdad? Y pues logró de alguna manera compilar pues todos los conocimientos. Le gustaba la cocina, ¿verdad? Incluso tiene cuadernos de notas con recetas. Él fue vegetariano, ¿verdad? Que es una de las detalles más interesantes porque como, bueno, y relacionándolo un poco con la música tan bella que pusiste al inicio, se dice, aunque ya el catarismo había dejado de existir, pues sobrevivían dentro de la tradición oral algunas enseñanzas, ¿no? Ya si quieres más adelante podríamos hablar de los cátaros, pero en realidad, pues él de alguna forma pudo beber de alguna manera de esta sabiduría, ¿verdad? Y pues tuvo de alguna manera ciertas actitudes que bien pueden vincularse con el catarismo, ¿no? Entre ellas, pues, el vegetarianismo. Otra de ellas también era que, pues, vestía constantemente de blanco. De hecho, no se le conoce esposa alguna. Practicaba el celibato. Entonces, pues, eh, para algunos investigadores, estos son, de alguna manera, ciertas actitudes que se pueden vincular con esa creencia religiosa. Pero Daniel, bueno, pasemos, perdón, sí, ¿ibas a decir Daniel, algo? sí, mira, es muy interesante, ¿verdad? Cómo hay tanta fama, ¿no? Que se le atribuye a la obra de Da Vinci, pero tú me comentabas, y vas a entrar en contexto de ello más adelante, pero me comentabas que él mismo conocía otras últimas cenas, ¿no? Esto es algo tremendamente alarmante y nuevo para mí, ¿no? Porque y tal vez para algunos de nuestros amigos, porque siempre hemos pensado que esa es la obra definitiva con relación a la última cena, ¿no? Entonces ya estamos realmente muy entusiasmados esperando escucharte este diálogo, este monólogo que vamos a tener en relación a este tema, Daniel. Claro, sí, y pues daremos respuesta a la pregunta, pero si me permites, antes vamos a iniciar con una cita de Giorgio Vasari, que fue uno de sus biógrafos, ¿verdad? Giorgio Vasari le tocó ser prácticamente contemporáneo de Leonardo. Bueno, ya había muerto Leonardo, pero tenía aproximadamente unos 10 a 15 años de que había fallecido, y pues la gente todavía hablaba de él. Entonces, él logró recoger, pues de alguna manera, todavía algunos testimonios de primera mano de gente que lo conoció. Y hay una cita muy bella que me gustaría compartir con nuestros amigos. Dice, el cielo nos manda a algunos que representan no solo a la humanidad, sino a la divinidad misma. Esto en referencia o en alusión a Leonardo da Vinci.
como decíamos, él pues fue un personaje que pues abarcó todas las ramas del saber, ¿verdad? No hubo nada que se le escapara, o sea, realmente fue un hombre con una sed enorme de conocimiento y de hecho este tema pues ojalá nuestros amigos puedan considerarlo para que pues también de alguna forma emular la actitud de Leonardo, ¿no? Con respecto al conocimiento o al saber, que es una de las cosas más maravillosas. Fíjate que él escribió un libro aparte porque tenía cuadernos de notas, pero así que pues fue publicado, se llama Tratado de la Pintura Original. En él pues daba de alguna forma todas las claves de que él pues había recibido pues de sus maestros que le enseñaron a pintar, ¿verdad? Y fue una de las primeras obras que se publicaron eh, en vida de este gran genio. Y en él se pueden apreciar diversas manifestaciones de lo que él hacía. Entre ellas tenemos los bocetos que pues están dedicados al cuerpo humano, pero con un detalle pues prácticamente fotográfico, ¿verdad? Se decía que él bajaba a las catacumbas donde se encontraban las morgues de aquellos tiempos y se ponía, abría a hacer una disección de los cuerpos y pues copiaba a pulso, a mano, ¿verdad? Lo que eran todos los detalles de músculos, de nervios, de huesos, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, pues los detalló prácticamente como fotografía. Eh, También se le conocen varios inventos, entre ellos la bicicleta, los primeros vislumbres de una bicicleta, ¿verdad? Armamentos, una especie de tanques, cañones, ¿verdad? Porque pues también era contratado para desarrollar algunas ideas, eh, pues porque tenía vínculos con ciertos personajes poderosos, ¿verdad? Y ellos de alguna forma pues pagaban todo lo que él hacía. Entonces él se encargaba de desarrollar mediante bocetos algunos armamentos, algunas esculturas, maquinarias que le, pues de alguna forma le daban pues dinero para vivir, ¿no? Todas ellas afortunadamente han sobrevivido hasta nuestros días, se han copiado, ¿verdad? Y hay museos prácticamente en todo el mundo que reproducen lo que son los inventos de Leonardo y otros de ellos han sido tomados en cuenta para pues desarrollarse más a detalle, ¿verdad? Y poder pues de alguna forma crear nuevos inventos, ¿no? Entonces, incluso el helicóptero que hoy tenemos en día, pues Leonardo fue de alguna forma el inventor, ¿no? Y pues pasando al arte, a la pintura ya, pues recordemos, por ejemplo, la Gioconda, ¿verdad? O también le llaman la Mona Lisa, que pues daría también para un tema. Tenemos otras pinturas bellas como la Virgen de las Rocas, el Cristo, ¿verdad? Y pues varias pinturas que de alguna manera pues detallan la gran calidad de este personaje, ¿no? Siempre estuvo creando. Pero bueno, el tema pues no es en sí el arte de Leonardo, sino realmente una de las cosas que nos gustaría introducir a nuestros amigos escuchas es cuál fue el esoterismo que Da Vinci estudió. Hoy en día la palabra esoterismo pues prácticamente está muy degradada, ¿verdad? Es un término que simple y sencillamente se traduce como algo oculto, ¿sí? Y no tiene nada que ver con personajes que se dedican a leer el tarot o a la astrología o cosas de ese tipo. Realmente es un saber oculto que se tuvo que ocultar, ¿verdad? Valga la redundancia, por pues los combates que se llegaron a tener durante el siglo XVII y XVIII con la iglesia.
¿verdad? Hombres de ciencia que pues aportaban su saber, eran reprimidos y hasta enjuiciados por sostener sus ideas. Ya tenemos como ejemplo a Giordano Bruno, eh, y también a Galileo Galilei, que hicieron los inquisidores que se retractara de sus ideas por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿verdad? Y se movía, ¿no? Entonces, estos personajes fueron, pues, de alguna manera agredidos por pensar de una manera distinta, ¿no? Entonces, ante todo ese poder que llegó a tener a la Iglesia desde la Inquisición, desde los orígenes de la Inquisición hasta el siglo XVII aproximadamente, pues los hombres de ciencia tuvieron que ocultar su conocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso pues es que se le conoce o se acuñó este término de esotérico o de ocultismo también, ¿no? Entonces, bien, como primera, no sé si quisieras añadir algo, Ramón. Bueno, claro, solamente que es muy interesante todo esto y que no dejamos de asombrarnos realmente con tanta sabiduría y hacer una mención, ¿no? En realidad hoy en día a través de estos medios tenemos la oportunidad de conocer todas estas cosas en una forma tan detallada y tan profunda gracias a los medios de investigación que existen. Y creo que esto ayuda, Daniel, como te mencionaba, fuera de cámara y de micrófono, de, que nos ayuda a todos a elevar nuestro nivel cultural. Así que, obviamente, el compartir estos temas constantemente e iniciar diálogos, ¿no?, sobre ellos es muy interesante, como los que están desarrollando ya ustedes en Facebook Live, nos ayudan a todos a profundizar más, ¿no?, a comprender más, no a ver esto desde una forma, desde un punto de vista digamos, dogmáticos, sino más bien ir a la investigación, ¿no? Porque Da Vinci, como otros, eran pues sumamente investigadores y prácticos. Así que sigamos adelante con este tema, Daniel. Claro que sí. Y en relación a lo que comentas, tenemos la primera imagen que nuestros amigos podrán disfrutar. Realmente es un deleite, ¿verdad? Que es la escuela de Atenas. Y en ella, aunque no la vamos a ver a detalle, pero sí en ella están, Rafael pintó ahí a todos los genios de la antigüedad para ese tiempo, ¿verdad? Ahí tenemos a Hipatía, tenemos a otros, a Platón, ¿verdad? Tenemos a Sócrates, Aristóteles y a Ptolomeo y bueno, muchos otros. Pero el que nos interesa aquí en este caso es los dos personajes centrales. Entre ellos, de acuerdo a las pinturas o autorretratos que se llegaron a realizar de Leonardo, tenemos aquí a Platón, ¿verdad? Un personaje que lleva, pues el más anciano en este caso, lleva barba larga, eh, pues carece un poco de pelo. Rafael lo pintó de esta manera y se sabe que es Platón porque hay una obra en su brazo, sosteniéndola con el brazo izquierdo, que dice el Timeo, ¿verdad? Esta era una obra pues de Platón, ¿no? En este caso. Y bueno, los investigadores dicen que este es Leonardo da Vinci porque se parece prácticamente en su rostro. Rafael lo quiso pensar así porque Leonardo tenía muchas afinidades con el neoplatonismo, que para esa época, estamos hablando del siglo XVI, ¿verdad? Ahorita checamos bien, 15 o 16, estamos hablando del Renacimiento, pues en este caso. Este, eh, para ese tiempo, perdón, imperaba pues de alguna manera, ¿no? Era un tema prácticamente estudiado por todos lados y lo vamos a ir viendo a detalle. Hay una seña en particular que Leonardo está realizando, se sabe que es Leonardo también, porque él reiteraba constantemente esta señal de el índice apuntando al cielo
o hacia arriba, ¿verdad? Prácticamente nuestros amigos, si tienen la curiosidad, van a poder ver muchas pinturas con esta señal que pues le encantaba colocar a Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, aquí pues nos da la introducción o el preámbulo a todo lo que vamos a platicar enseguida. A continuación tenemos la adoración de los magos, que es una pintura también, que es un poco carente de color, ¿verdad? Y en ella pues están los reyes, está la Virgen María, está Jesús, están los Reyes Magos, pero curiosamente hay un árbol en la parte trasera de la Virgen y detrás de ese árbol, del tronco del árbol, hay una mano que está señalando el cielo. Hicimos un zoom en ella, podrán encontrarla ustedes así como la adoración de los magos para que vean la pintura original, pero nosotros quisimos hacerle, le hicimos un zoom para que pudieran apreciarlo. Es curioso, realmente, es hasta un poco da un poco de risa, ¿no? Como estas señales son completamente, son constantes en las obras de este gran pintor, ¿no? Esto realmente no es nuevo, esto que les decimos, es un descubrimiento que realizó un investigador italiano, ¿verdad? Ahorita a ver si les puedo dar el nombre de ese pintor, que descubrió, incluso hizo una obra muy interesante que se llama El pensamiento, el esoterismo de Leonardo, ¿verdad? Ahorita no lo tengo para no perdernos. Por ahí se lo vamos a hacer llegar. Está en francés la obra, pero es una joya y para quien quiera tenerla, ¿verdad? Se la podemos hacer llegar. Nuestro amigo Ramón podrá hacérselas llegar, se la piden y con gusto se las compartimos. Está en francés, les digo, pero bueno, ya con un traductor uno puede traducirla, ¿verdad? Y va a encontrar cosas muy interesantes. Entonces, la siguiente imagen, tenemos al dios Baco, tenemos a San Juan y tenemos también al niño Dios, ¿verdad? Eh, los tres también con el dedo índice hacia arriba. Entonces, aquí pues vamos dando más detalles, ¿no? A continuación hay una representación de Jesús, ¿verdad? Que tiene también el dedo índice como si estuviera contando, ¿verdad? O representando la Trinidad, ¿no? Señalando la Trinidad en este caso. La siguiente imagen son otras, ¿verdad? Una también son dos de Jesús con el dedo índice hacia arriba. Entonces, esta señal quiero que la consideren porque nos van a ir permitiendo poder entender la cena de Leonardo da Vinci. A continuación también, pues tenemos la última cena para quienes no han tenido la oportunidad de ir allá al convento de Santa María de la Gracia, pues hay algunas imágenes para que tengan de alguna manera una idea de cómo está representado y las dimensiones que tiene Daniel, esta pintura. en, ¿Sí? en esta, en esta diapositiva que acabamos de pasar, donde mencionas que son dos imágenes de Jesús, ambas con el índice, ¿no? Hacia arriba. Pero en una de ellas, viendo la pantalla de frente al lado izquierdo, el personaje si bien simboliza a Jesús, tiene un aspecto más bien como algo tenebroso, ¿no? ¿No te parece? ¿Qué significaría en este caso? ¿Cuál sería el propósito de presentarlo así? Pues buena pregunta, Ramón. La verdad, sí. Desconozco de alguna forma, para no mentirte, el aspecto que quiso representar Leonardo ahí con esos detalles, ¿no? Quizá está oscurecida, ¿verdad?
por ejemplo, el óleo con el tiempo va, se va oscureciendo, ¿verdad? Porque pues se adhieren diversas capas de grasa, depende de dónde las tengan. Entonces, no sé realmente si ya está curada o restaurada la pintura, Ujú. ¿verdad? Porque si te fijas, él usaba colores muy vivos. Entonces, pudiera ser, ¿verdad? Que esta pintura no se encuentre restaurada completamente y es por eso que tiene ese aspecto oscuro, Ujú. ¿verdad? Te digo porque pues vi hace de tiempo en la investigación que realizamos, vimos cómo eh, limpiaban un óleo, ¿verdad? Y de hecho se veía prácticamente igual, ¿eh? Y ya con la restauración y todo lo que le hacen los curadores, pues recobran sus colores, ¿no? Pero si quieres, pues deja investigar, ¿verdad? Y más adelante podemos, pues, tener quizá una respuesta. Sí, sí, está bien. ¿Cómo ves? ¿Cómo no? ¿Sí? Bueno, muy bien, pues nos vamos aquí al mural de la Última Cena. Aquí podemos apreciar, si nuestros amigos tienen la imagen, se podrán dar cuenta que en la parte baja, en lo que corresponderían a los pies de Jesús, pues se encuentra una puerta, una entrada. Leonardo lo pintó completo. Lamentablemente aquí a los monjes se les ocurrió hacer una puerta y pues tuvieron que cortarle los pies a Leonardo, perdón, a Jesús, ¿verdad? Pues alteraron lo que es la obra, ¿no? Este mural es un mural, la pintura, que mide 460, tiene una dimensión de, perdón, 880 de largo por 460, perdón, eh, son 880 de ancho por 460 de altura. O sea, realmente es un mural enorme el que pintó Leonardo, ¿no? Y bien, como mencionabas anteriormente, tenemos Última Cena de Milagro, lo que es el convento, ¿verdad? De Santa María de la Gracia fue este bombardeado, eh, pues de manera indiscriminada, y una de las bombas cayó prácticamente en el patio del, pues de ese lugar, ¿no? Fue la mañana del 14 de febrero de 1943 cuando pues los aviones descargaron todas sus bombas y lamentablemente cayeron en este lugar. Entonces tenemos Última Cena de Milagro. Por ahí colocamos también la foto del lugar donde están los monjes y donde se encuentra el mural eh, completo, ¿verdad? Es una foto en blanco y negro y nuestros amigos pueden tener una idea de cómo era antes de la destrucción. También tenemos la fotografía de unos soldados que visitaron la Última Cena antes de que cayeran las bombas. Son soldados norteamericanos los que visitaron el trabajo de Leonardo, ¿verdad? Entonces es curioso, pues. Y a continuación tenemos también cómo quedó después de haber caído las bombas y cómo destruyó el convento de Santa María de la Gracia. Cuando cayó la bomba, pues prácticamente derrumbó todos los muros, dejando las pinturas a la intemperie. Aquí lo que hicieron los monjes dominicos fue, eh, pues de alguna manera, cubrir con sacos llenos de arena los murales, ¿verdad? Porque no solamente era el de Leonardo, había otros pintores que habían realizado trabajos ahí. Unos se perdieron completamente, otros pudieron salvarse y fueron cubiertos de sacos de arena, ¿verdad? Con un andamio para que los protegiera y madera durante muchos meses en lo que pues de alguna forma restauraron y volvieron a techar el lugar. Entonces realmente fue pues algo triste
¿verdad? Como bien comentabas, la Segunda Guerra Mundial fue devastadora en todos los sentidos, pero como comentaste también, hay algo que se desconoce y es que los nazis tenían la orden de robarse todas las obras de arte que pudieran, ¿no? Prácticamente estaban a punto de llevarse murales como el de Leonardo. Afortunadamente, pues no pudieron, pero sí, pues Hitler quería hacer su museo y pues se habían robado bastantes cosas. Tenemos una foto eh, al principio que se me olvidó comentarles, donde fueron halladas, hagan de cuenta que los soldados nazis robaban las obras de arte y las metían en túneles de minas con la finalidad de protegerlas. Cuando se terminó la guerra y los soldados pues empezaron pues, a arrestar de alguna forma a los soldados, muchos de ellos destruyeron con lanzallamas algunas pinturas, ¿verdad? Lamentablemente, pues hay un acervo que definitivamente ya es desconocido. Otros del saqueo, por ejemplo, hace un año aproximadamente me encontré con la noticia de que se encontró una pintura que fue robada en la Segunda Guerra Mundial, que estaba pues catalogada y pues fue encontrada prácticamente hace un año de una colección pues, de personajes particulares, ¿verdad? Que la tenían y que pues se les ocurrió regresarla. Con esto tenemos idea de todas las pinturas que de alguna forma todavía pueden estar extraviadas o que se perdieron también con todo esto, ¿no? No sé si quieres comentar algo, Ramón. Bueno, solamente agradecer a todos los que están formando diálogos muy interesantes en este Watch Party. Fíjate ahora, Daniel, que Facebook nos da la facilidad de formar como una sala de cine aquí en Facebook Live, e invitar amigos y todos ahí se sientan a ver el video y están muy, muy interesantes sus comentarios, también sus saludos. Igual alguien por ahí notaba el aspecto un poco tenebroso de esa imagen, ¿no? Obviamente, como dices, en un futuro podríamos ahondar en el significado esotérico tal vez de la imagen, el por qué la pintó así, pero por ahora pues seguimos adelante con el desarrollo tan interesante de este tema, Daniel. Ok, bien, pues a continuación vamos con una de las restauraciones, le llaman la restauración del siglo, ¿verdad? Aquí una restauradora italiana llamada Pini Brambilla, la cual tiene un libro interesante. Estuvo ahí más de 20 años restaurando el mural de Leonardo da Vinci. Con esto te digo, pues, de alguna forma, o queremos que nuestros amigos comprendan el trabajo tan detallado que pudo realizar esta curadora, ¿verdad? Estar 20 años, pues, se dicen fácil, pero pues obviamente es prácticamente un tercio de nuestra vida, ¿no? Entonces logró conocer a profundidad toda la obra o todo el mural, ¿verdad? Realmente el mural, desde que lo terminó Leonardo, empezó a degradarse, ¿verdad? Porque utilizó una técnica un poco, ¿cómo se le puede decir? Improvisada. Le llaman, es una técnica al seco, ¿verdad? En la cual pues empiezan a pintar, pero algunos materiales, como no está preparado el mural, obviamente las pinturas y los aceites no logran adherirse completamente. Entonces, en cuanto terminó Leonardo o entregó el trabajo de la última cena, pues se empezó a degradar, ¿no? Conforme pasaron los tiempos o los años y los siglos, algunos pintores fueron contratados para retocar
la pérdida de color de del mural, en este caso, de la Última Cena. Entonces, cuando llegó Pini Brambilla en la década de los 70, pues prácticamente tenía ahí todo eh, un mural lleno de plastas de colores, ¿no? Que no le permitían saber realmente qué era lo original. Entonces, es por eso que dedicó tanto tiempo a tratar de restaurarla. Y nuestros amigos van a poder ver ahí detalles de, por ejemplo, de Jesús, de cómo estaba anteriormente, que es la imagen del lado izquierdo, ¿verdad? Y cómo terminó, en este caso, cómo quedó ya en la imagen del lado derecho. Ahí se puede apreciar pues colores. Y si te fijas aquí, Ramón, en la primera, la imagen del lado izquierdo tiene más o menos las mismas características del cuadro que señalaste anteriormente de la imagen. Está oscura, ¿verdad? Y no se aprecian los colores. Sí, sí, logras verla. Sí, es correcto lo que dices. O sea, sí se ve así bastante oscura, no se ven los colores. Y pues ya en la del lado, la del extremo derecho, ya ahí se puede apreciar ya más claro, ¿no? Ya incluso, fíjate, no se ve que existe un azul, el de la túnica, ¿verdad? Y ya en la última imagen, la del lado derecho, sí se pueden apreciar tonos de azul, ¿no? Entonces, ahí pues pueden tener una idea de cómo quedó, ¿no? Hay otra escena donde están los apóstoles y hay una muestra de cómo se encontraba y cómo terminó ya completamente depurada y limpia. Bien, hay que entender para pues poder comprender todo esto que esta obra es perdón, que esta pintura es una obra en vías de extinción, es decir que dentro de 10, 15, 20 años pueda prácticamente quedar destruida. Entonces, es por eso que se contrató a una empresa llamada Factum Arte. Y aquí, pues cabe muy bien lo que mencionaste hace rato, de que la tecnología nos permite conocer con más detalle, pues muchas cosas, ¿no? Se escaneó con escáneres de última generación lo que es la pintura y se creó un facsímil, una copia pues idéntica, ¿verdad? De lo que es la última cena de Leonardo da Vinci. Y se hizo una representación mediante impresión 3D de los utensilios que hay en la mesa de pues donde se encuentran los apóstoles. Ahí podremos ver que existen vasijas, vasos de cristal como los que usamos para beber agua, platos, ¿verdad? Trozos de pan, algunos huesos por ahí, quizá de lo que cenaron, y pues se pueden ver a detalle. Hay una imagen que compartimos ahí con ustedes de color blanco, es una mesa rectangular donde se encuentran todos los utensilios que utilizaron los apóstoles. Entonces, realmente es muy interesante cómo la tecnología nos permite, pues, comprender mejor o más a detalle algunas cosas. No sé si quieres añadir algo. Bueno, hay un comentario de un participante aquí en el chat, en el foro, y es de Germán David. Fíjate lo que nos dice él. Me parece muy interesante y muy relacionado con esto. Él dice que Leonardo da Vinci, para hacer tantas cosas, realmente no era de este mundo. Dice, es impresionante y maravilloso tantas obras de arte y mecánica. ¿Qué te parece este comentario? ¿Será que realmente Da Vinci no era realmente de este mundo? ¿Qué habría de misterio en él, no? Pues sí, realmente es un gran misterio, ¿no?
Y pues si lo tomamos literal, el comentario, pues prácticamente pudiéramos decir que sí, ¿no? Hay personas o personajes que, pues sí, no realmente, no pertenecen a este mundo, o sea, su ingenio es tan grande que definitivamente, pues, o sea, no hay respuesta para poder, definir tanto saber. Si uno, por ejemplo, que pues estudiamos la gnosis, ¿no? Pues que nos gusta investigar, que nos gusta aprender, pues esta vida prácticamente pensamos que no vamos a lograr realizar nada y aunque nos las pasemos estudiando, habrá muchas cosas que nos hagan falta. Y estos personajes pues realmente plasman, dejan su saber, ¿no? Este, y lo comparten y pues uno realmente se asombra. Creo que es cuando nos asombramos de lo que hicieron, creo que ahí está el mensaje de ellos, ¿no? De lo que es posible un alma, un individuo, lo que puede dejarnos, ¿no? O dejar a la posteridad. Está él, está Nikola Tesla, por ejemplo, también, que pues como bien sabemos fue un genio, ¿no? De mediados del siglo XX que desarrolló muchos inventos extraordinarios y que pues sí, han de alguna manera trascendido el tiempo y han servido para otros desarrollos, ¿no? Pues hubo otros inventos en este caso. Entonces, sí, realmente coincido con él de que no fue de este mundo. Y pues no sé si te parece que continuemos. A ver, sí, continuemos, por favor. Bueno, aquí me gustaría comentarles a nuestros amigos que hay cenas previas a las de Jesús. Por ahí van a encontrar la primera cena, ¿verdad? En la cual se aprecian los 12 apóstoles, un tablón, también una mesa muy larga, ¿sí? Y en la cual se encuentran, pues, a detalle, ¿no? Todos ellos, les voy a pedir que si pueden observar, cuentan, les fue colocada aureola. Las últimas cenas, según las más primitivas, datan del siglo XI y del siglo XII aproximadamente. Entonces ya desde esos tiempos ya se habían realizado. Leonardo no es el único, ni fue el primero tampoco. Tenemos otra también, en la cual pues se aprecian también los 12 apóstoles de la misma forma, con aureola, ¿verdad? Y son pinturas previas a él. Y colocamos también un boceto de cómo él, influenciado por esas pinturas, más o menos había diseñado lo que pues él quería plasmar, ¿verdad? Hay un boceto en el cual reparte a los apóstoles y a Jesús, ¿verdad? Con otros ademanes y otros detalles, ¿no? Ujú. Pero a final de cuentas, pues se decidió por hacerla como la conocemos, ¿no? Los investigadores que han estudiado la última cena comentan que esta representación se basa a un versículo que viene en Juan 13:21 y que habla de la traición pues, de uno de ellos, ¿no? Dice lo siguiente, o textualmente dice así: Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Y este fue el pasaje que Leonardo da Vinci utilizó para su última cena. Un pintor, al igual que un escritor, evidentemente siempre quieren dejar un mensaje en su obra, ¿no? Cuando nosotros escribimos, aquellos que nos gusta escribir, pues obviamente tratamos de transmitir algo, ¿no? Ahí nuestro sentimiento, lo que aprendimos quizá en el día, ¿sí? Entonces, Leonardo, pues obviamente, al igual que otros pintores, no fue la excepción. Todos ellos quisieron plasmar algo.
Entre los detalles que pudiéramos comentar, los más sencillos, porque ahorita nos vamos a ir a los más complejos, los más intensos. Entre el primero, y me gustaría que nuestros amigos vieran la representación de la última cena completa, hay varios detalles que, pues, sin duda son de llamar la atención. Se dice que esta última cena es la más hereje de todas, porque en ella Leonardo la utilizó para evidentemente colocar sus ideas, sus sentimientos y su, pues obviamente, forma de pensar. Giorgio Vasari comentaba que Leonardo le gustaba más ser filósofo que religioso, y en realidad así es. Leonardo no era católico, ¿verdad? Hacía obras porque obviamente era contratado y pues tenía que vivir. Hacía obras religiosas, pero si ustedes recuerdan lo que ya vimos, en todas ellas no dejaba de plasmar sus ideas, que para la época eran completamente herejes. Curiosamente, esta pintura fue elaborada en lo que es el convento de los dominicos. Si alguno de nuestros amigos sabe quiénes fueron los dominicos, estará de acuerdo conmigo en que ellos eran los encargados de la Inquisición, eran los inquisidores, aquellos que enjuiciaban a la gente que pensaba distinto. Y pues aquí en este caso, Leonardo, y creo estar seguro de ello, no desaprovechó la oportunidad, ¿no? De dejarle ahí todas sus ideas. Y hay que saber también que cuando él entregó esta última cena, no les gustó, solamente que como había sido patrocinada, ¿verdad? La había pagado su mecenas, pues como era gratis de alguna forma, pues obviamente la respetaron, ¿no? Pero en realidad a los apóstoles no les gustó esta representación, igual que otras, ¿no? En el caso de la Virgen de las Rocas, existen dos vírgenes de las rocas, porque esa sí fue encargada la primera, no les gustó a quien la había pedido y pues ahí se realizó otra, ¿no? Y ahí pues también plasmó toda su ideología. Les voy a pedir a todos nuestros amigos que tienen la última cena de frente, y si están en sus ordenadores, podrá ver del lado derecho en el mantel un nudo, ¿verdad? Antiguamente, o por esos tiempos, los pintores tenían prohibido firmar sus obras, ¿sí? Ya hasta con el tiempo fue que empezaron a hacerlo, o se les permitió. En un principio no, como eran obras de alguna forma públicas, no se les permitía, estaba prohibido, la verdad desconozco la razón, pero bueno, se sabe pues que estaba así, ¿no? Entonces, Leonardo fue tan ingenioso que pues se dice que puso su firma de alguna manera a través de ese nudo, ¿verdad? Nudo le llaman vincoli y pues de alguna forma comentan algunos que se relaciona con Vinci, ¿no? Entonces, Leonardo pues ahí deja su firma. Pero eso no es lo interesante de esto. Lo interesante de que vamos a ver a continuación es la escena en la cual cada uno de los personajes pues nos quiere de alguna forma decir algo. Eh, Decíamos que esta pintura era hereje porque estos apóstoles no fueron pintados con aureola, ninguno de ellos tiene aureola, y esta pintura es tal como la dejó la restauradora que les mencionamos anteriormente, Pini Brambilla. Y en ella pues se pueden apreciar bastantes detalles que vamos a ir viendo. Entonces la pintura no tiene aureola, no tiene tampoco el Cordero Pascual, ¿sí? Incluso los platos están vacíos.
Entonces, pues son detalles que de alguna manera pues nos dejan que pensar. Vamos a conocer el orden de los apóstoles. Del lado izquierdo, empezando del lado izquierdo, vamos a ver a Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés. El siguiente tercio, en la parte que sigue, está Judas Iscariote. En la parte de abajo está Simón Pedro y Juan. Luego del lado izquierdo de Jesús se encuentra Tomás, Santiago el Mayor y Felipe. Y al último está Mateo, Judas Tadeo y Simón Celote. Esos son los personajes que están representados ahí. Y vamos pues con los detalles. No sé si quieres decir algo antes de comenzar, Ramón. Yo creo que continuamos mejor en este orden. Bueno, muy bien. Como decíamos, ya en la siguiente foto podemos apreciar a los 6 primeros apóstoles, Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés. Ellos pues de alguna forma están metidos en la plática o en la declaración que acaba de hacer Jesús, ¿verdad? Hay un brazo extendido por parte de Santiago el Menor hacia en este caso Pedro, el que está vestido de azul, ¿sí? Pero bueno, el detalle está en la siguiente escena, que es donde ya nos encontramos en este caso a Pedro, que tiene su mano sobre María Magdalena, ¿sí? Unos dicen que es Juan también, eso pues realmente ya lo iremos viendo. Y en la parte pegado a la mesa tenemos a Judas Iscariote, que al parecer pues tiene su bolsa de monedas ahí sujetándolas con la mano derecha. Lo interesante de la escena, y vamos a ver por si no logran ver el detalle, ya con remarcado la escena pues en sí, vamos a ver ahí la actitud de Pedro con un cuchillo en la mano izquierda. Es curioso, para algunos investigadores que pues han hablado de esta última cena, es una escena muy interesante porque si es que es María Magdalena, recordando los evangelios, en este caso, decía que María Magdalena era la compañera del Salvador. Él, en este caso el Salvador, la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente. Los discípulos dijeron, ¿por qué la amas más que a nosotros? Y el Salvador respondió y les dijo, ¿por qué, ¿por qué no os amo a vosotros como a ella? Y bien, aquí podemos apreciar de alguna forma una agresión. Para algunos investigadores, esta es una agresión que está tomando Pedro, como si quisiera jalarla, como si la estuviera jalando. Y el cuchillo representa de alguna forma, pues es una actitud algo violenta, ¿no? La está jalando como si pues de alguna forma quisiera recriminarla. Sí, entonces es curiosa la escena. Aquí podemos también hay una foto donde podemos apreciar el cuchillo ya más a detalle, sí, y pues ese es el primer, eh, pues la primera idea quizá que este Leonardo quiso transmitirnos, ¿no? Eh, es curioso, Leonardo, pues obviamente Italia queda cerca de Francia. En Francia todavía ya existía el culto a María Magdalena, ¿verdad? Hay una iglesia en la cual fue de alguna forma popularizada por un personaje llamado eh, Beren- Berenger Saunier, que es un personaje, fue un sacerdote que
es curioso, fíjense, él llegó a una iglesia, a esta iglesia, le llaman Rennes-le-Château, es un pueblito allí en la parte sur de Francia, donde él llegó y comenzó a popularizar el culto a María Magdalena. Lo vamos a ir a ver más adelante. Quizá Leonardo pudo haber recogido esto, ¿verdad? De que María Magdalena fue quizá la pareja de Jesús y quizá pues de alguna forma quiso representarla. No es María Magdalena en otras últimas cenas también está representada, no es la única. Si alguno de ustedes vio el Código Da Vinci, pues de alguna forma se habrá quedado quizá con esa idea, ¿no? La obra del Código Da Vinci habla pues precisamente sobre esto. Entonces, María Magdalena no es, en esta última cena no es la única que fue representada, como les decía, ya había sido representada anteriormente. Hay varias últimas cenas donde María Magdalena se encuentra ahí. Entonces, es curioso, pues, este detalle, ¿no? Vayámonos con la iglesia, ¿verdad? Y ahí podemos ver a este François Berenger Saunier, que es el personaje en el cual Dan Brown basa a lo que es el jefe de la orden en la película, ¿verdad? Lleva prácticamente el mismo nombre. Y ahí pueden ver la iglesia y una torre de estilo medieval en la cual se encuentra pues lo que es la imagen de María Magdalena y su culto. También hay una escena del interior de esta capilla. Vemos también ahí a María Magdalena orando, ¿verdad? En esta iglesia es curioso, hay mucha simbología esotérica. A continuación hay una imagen del diablo que les pusimos, está bellamente tallado. Lamentablemente el año pasado fue vandalizado, fanáticos pues religiosos la destruyeron, la golpearon y pues ahorita está en restauración, pero si ustedes aprecian ahí, pues realmente hay un arte extraordinario, ¿no? Aunque represente ese aspecto negativo, pero realmente es muy interesante el detalle que le dieron. Y les pusimos ahí, por si alguno de ustedes quiere andar un poco más en estos temas, les pusimos tres libros. Uno de ellos es El oro de Renés, que fue encontrado en este lugar. No quiero meterme a detalle sobre esto porque pues, realmente es desviarnos del tema, pero supuestamente hay una leyenda ahí donde este sacerdote Saunier encontró un tesoro muy importante y ese lugar pues fue prácticamente decorado de una manera pues bastante importante, ¿no? Entonces, porque era una iglesia muy, muy sencilla. Y y ahí pues en ese libro podrán encontrar esos detalles. También se encuentra el Enigma Sagrado, que es una obra muy interesante. Es anterior al Código Da Vinci. Y ese es el libro que sirvió a Dan Brown de inspiración para poder crear la obra. Ahí es donde se presenta por primera vez esa tesis de que María Magdalena pues tenía ciertos vínculos con Jesús. Vámonos con los personajes del lado derecho, ¿verdad? El siguiente tercio de apóstoles, que en este caso es Tomás, Santiago el Mayor y Felipe. Ahí vamos también a ver en detalle que en este caso uno de ellos tiene el dedo índice hacia arriba, en este caso Tomás está señalando con el dedo hacia arriba, otro guiño de este Leonardo, ¿sí? Y
En la siguiente escena, ya los últimos apóstoles, vamos a encontrar a Mateo, a Judas Tadeo y Simón Celote, que son ya los del lado del extremo derecho. Aquí es curioso si pudiéramos describir la escena y algunas descripciones también que hemos visto. Aquí el apóstol que tiene la túnica de color azul, que en este caso es Mateo, le dice a Judas Tadeo y a Simón Celote, está como diciéndoles que no están escuchando que el maestro está hablando. Y los dos personajes, en este caso Judas Celote y Judas Tadeo y Simón Celote, perdón, están como si de alguna forma estuvieran en una plática completamente absortos y como si no les importara lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Hay una imagen de Leonardo da Vinci que se parece mucho, en este caso, a este personaje de Judas Tadeo, ¿verdad? Es curioso. Y al estar platicando con Simón Celote, este último, Simón, se parece a una escultura que se encontró de Plotino. Si ustedes observan, es el único personaje vestido de blanco. Y pues de alguna manera, Leonardo, si pudiéramos considerar que es él, está dándole la espalda a Jesús, ¿verdad? Está en otra plática, está en una conversación pues completamente diferente a la que tienen todos los demás apóstoles. Todos los demás están viendo a Jesús, menos ellos dos y el de túnica azul que les está diciendo, hey, volteen, porque pues algo está mencionando, ¿no? Como decíamos anteriormente, o mencionamos, a Leonardo le gustaba más la filosofía. En aquellos tiempos, lo que era el neoplatonismo estaba prácticamente de moda, ¿verdad? Hay dos personajes que, pues, para los que estudian la gnosis serán bastante conocidos, ¿verdad? Bueno, uno de ellos, en este caso Hermes, el Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto fue traducida en este tiempo por eh, pues un religioso llamado Marsilio Ficino. Entre él y Giovanni Pico de la Mirandola fueron dos de los exponentes del neoplatonismo. Y de alguna manera Leonardo, en este caso, estaba como si fuera afín a este tipo de ideas. Por eso, eh, sus personajes representados tienen el índice señalando al cielo. Y entre una de las citas que hace Plotino, en este caso, sobre eso del 1, porque en realidad el dedo índice representa el 1, dice lo siguiente: todos los seres tienen su existencia por el 1. Lo 1 es la unidad, lo más grande, lo único, lo infinito. Es la unidad que funda la existencia de todas las cosas y en este caso es el centro de todo. Entonces, aquí pues podemos comprender quizá un poco la importancia de esa señal que colocaba Leonardo da Vinci a sus personajes, ¿no? Realmente es interesante y es curioso y es posible o es plausible esta idea, ¿no? No soy el único que está mencionando esto, realmente es un trabajo de investigación que hemos realizado desde hace años, ¿verdad? En los cuales pues se vierten sobre estas ideas.
Para algunos ese personaje es Platón, pero pues en lo personal, bajo mi punto de vista y por lo que he investigado, más bien se corresponde en este caso con Plotino. Y es curioso, hay una escultura, un busto de la cabeza, ¿verdad? Que es muy similar a este personaje. Y por último, pues tenemos a Jesús al centro, ¿sí? Es curiosa la forma en que Leonardo lo representó a través de una con túnica roja y azul que pues de alguna forma nos invita a reflexionar sobre la alquimia, ¿no? En este caso, eh, Hermes Trismegisto, como les decía anteriormente, ya estaba, ya se comenzaba a estudiar ese tipo de obras. La alquimia era, pues de alguna forma, algo que empezaba a tomar cierto revuelo. A Jesús lo colocaron pues de esta forma, quizá para representar pues ese trabajo interior, ¿no? Al cual pues los seres humanos debemos de aspirar. Hay otras dos representaciones de Jesús. Una de ellas, una especie de boceto con el rostro pues mirando hacia abajo, muy similar al que hizo en la última cena. Y hay otro, el cual tiene una esfera de cristal en la mano izquierda con una señal de saludo religioso, el paz inverencial, ¿verdad? Este personaje es muy notorio, pues su gesto, porque si alguno de ustedes ha escuchado hablar del Santo Sudario de Turín, se dará cuenta que, bueno, supuestamente este sudario es donde envolvieron a Jesús. Lamentablemente, pues este sudario, según las investigaciones, fue elaborado aproximadamente en la Edad Media, ¿sí? De acuerdo pues ya ¿cómo se llama? Las muestras de carbono 14 y todos los análisis que se han hecho, está pues eh, considerado en ese tiempo. Entonces es imposible que Jesús haya sido envuelto, ¿no? De esta forma, con esta tela. Eh, Se dice pues que de alguna forma es la primera fotografía que se inventada, ¿no? En donde quedó una imagen impresa. Y es curioso que esta imagen se corresponde un poco al rostro de este Jesús que tiene en la mano una esfera de cristal. Más adelante, si hay oportunidad en otra ocasión, hablaremos pues más a detalle sobre el Santo Sudario y la imagen, la relación que tiene con las representaciones de Leonardo sobre Jesús. Dice por ahí un texto de los evangelios apócrifos: yo soy la luz que está por encima de todo. De mí procede todo y a mí se encamina. Cortar un trozo de madera y allí estaré. Levantar esa piedra y ahí me encontraréis. Es una forma, pues, de describir a lo que es esa sustancia crística. Y pues ya casi para terminar, entre otras de las teorías que quizá pudieran atribuírsele a Leonardo da Vinci o de todos esos invenciones o creaciones, es que quizá pudo haber plasmado aquí eh, una partitura, ¿verdad? Que ahorita a continuación nuestro amigo Ramón les va a colocar, ¿no? Nada más dejen darles el antecedente. Un músico italiano llamado Giovanni Maria Pala se le ocurrió, bueno, eh, la, la, eh, la música en las pinturas no es nueva. En varias pinturas se han encontrado partituras
que han sido pues de alguna forma reproducidas mediante instrumentos. Tomando eso en consideración a Giovanni Maria Pala, que es un músico italiano, eh, se le ocurrió la idea de tomar los panes y las manos de los apóstoles como puntos del pentagrama, de un pentagrama musical. Entonces, él cree ver en las manos de los apóstoles y en los panes que están en la cena alineados prácticamente, cree ver ahí pues música. Y si nos haces el favor de colocar, eh, en este caso, la muestra que, que, que te hicimos llegar, Ramón. A ver, con todo gusto, vamos a abrir aquí el archivo. Esa es la música que pues se le ocurrió realizar a este músico, a Giovanni. Es una especie de requiem, el que pues se escucha, ¿no? Un requiem es pues una pieza musical relacionada con ciertos aspectos mortuorios, ¿no? Entonces, si es que esto fue cierto, pues realmente es interesante. Y ya para terminar, eh, para algunos investigadores, quizá Leonardo no representó la aureola, ¿verdad?, sobre los apóstoles, porque pudiera ser que los rayos del sol iluminan de una manera extraordinaria a Jesús, ¿no? De una manera más radiante. Ahí van a poder ustedes en la última imagen apreciar lo que es esa aureola, pero venida del sol, ¿no? Como si Jesús mismo representara al sol en este caso. De una manera extraordinaria, pues lograron realizar esta escena, ¿no? Entonces, esas ventanales que tienen en la parte de atrás es porque la luz se entra, ¿verdad? Entra hacia los apóstoles y bañan a Jesús con la luz, pues, en este caso, del sol. Y pues eso sería todo. Esperemos que pues haya sido de su interés esta pequeña investigación que hemos realizado. Maravilloso todo esto que nos comenta Daniel. Tuvimos un poquito de dificultades técnicas al final con algunas de las imágenes, pero lo importante es que nuestros amigos pudieron escuchar esta partitura maravillosa y realmente apreciaron la calidad, ¿no? Ya comentaron, excelente música, muchas gracias. Y eso es precisamente lo que estamos obviamente haciendo sobresaltar aquí, la grandeza de la obra de Da Vinci, ¿no? Cómo era realmente un artista en todos los aspectos de la palabra, ¿no? No se limitaba solamente a pinturas, sino que también sabía de música, obviamente, como todo maestro.